Hay un auto que no necesita presentación en al menos media docena de países de América Latina, y sin embargo, la razón exacta por la que desapareció casi al mismo tiempo en todos ellos, salvo en uno solo que se resistió 23 años más que el resto, es una historia que casi nadie ha contado completa. Si usted creció en Colombia, en Argentina, en Venezuela o en cualquier rincón de este continente entre los años 70 y los 90, ya sabe de qué auto estamos hablando. Lo vio parar frente a su casa, lo vio en el garaje del vecino. Es más que posible que usted mismo haya aprendido a manejar en uno y que alguna vez haya escuchado ese motor encenderse a las 6 de la mañana mientras su padre salía a trabajar, como el único reloj que necesitaba esa cuadra entera para saber que ya era hora de levantarse. Y hay algo más en esta historia, algo que casi ninguna crónica sobre este auto se atreve a decir en voz alta. La marca que lo fabricó nunca desapareció de América Latina, nunca quebró, nunca fue expulsada de ningún mercado. Sigue aquí, más grande que nunca. Lo que hizo fue algo mucho más frío que eso, y te lo voy a contar hasta el final. Si te interesan las historias donde un objeto tan cotidiano como un auto termina revelando cómo funcionan realmente las corporaciones y los gobiernos, este es tu canal. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque cada semana desenterramos una historia como esta. Vamos al principio de todo. El proyecto nació en 1965, en las oficinas de diseño de Renault en Francia, bajo el nombre interno de Proyecto 117. El objetivo era construir un sedán de gama media, ubicado entre el Renault 8 y el Renault 16, económico, espacioso y fácil de mantener. Un auto que no le exigiera demasiado a su dueño, pero que tampoco le fallara justo cuando más lo necesitara. 4 años después, en octubre de 1969, el resultado se presentó al mundo en el Salón de París. El Renault 12 tenía tracción delantera, motor de 1.289 centímetros cúbicos en su versión inicial, carrocería sedán de 4 puertas y un maletero que para ese segmento resultaba generoso. No era un auto diseñado para impresionar a nadie, era un auto diseñado para resolver la vida de alguien. La recepción en Europa fue lo suficientemente positiva como para que Renault empezara a pensar de inmediato en llevarlo a mercados que en ese momento crecían a un ritmo que el propio continente europeo miraba con atención. La clase media latinoamericana de los años 70 estaba en plena expansión, quería tener auto propio, y el Renault 12 era exactamente lo que esa clase media podía permitirse pagar mes a mes. El continente lo recibió con los brazos abiertos. En 1971 llegó a Argentina, y no llegó importado, llegó ensamblado directamente en el país. La planta de Santa Isabel, en la provincia de Córdoba, llevaba ya años fabricando modelos Renault bajo licencia de Industrias Kaiser Argentina. El 2 de noviembre de 1971, el primer Renault 12 argentino salió de esa línea de producción. Nadie lo sabía en ese momento, pero esa fecha exacta iba a tener una importancia particular mucho más adelante, algo que probablemente ya sospechas y de lo que hablaremos en un momento. En 1973 llegó el turno de Colombia. El 11 de septiembre de ese año, Sofasa, la sociedad de fabricación de automotores, fundada apenas 4 años antes en asociación entre el gobierno colombiano y Renault Francia, presentó el Renault 12 en el mercado nacional desde su planta en Envigado, en el área metropolitana de Medellín. El mercado automotor colombiano de ese momento tenía poca oferta real. El Dodge Dart ocupaba el segmento alto, el Simca y los Renault 4 y 6 cubrían el segmento popular y quedaba un espacio claro en la categoría de los sedanes medianos. El Renault 12 entró en ese espacio con una precisión casi quirúrgica. También llegó a Venezuela, donde Renault venezolana lo ensambló en su planta de Mariara, en el estado Carabobo, y llegó igualmente a Chile y a México. A lo largo de toda la década de los 70, el Renault 12 se convirtió en el auto más presente del segmento medio en una franja enorme del continente, no porque lo publicitaran mejor que a los demás, sino sencillamente porque funcionaba. En Colombia, donde lo llamaban simplemente el Renault, con ese cariño particular que los colombianos reservan para las palabras que de verdad les importan, fue durante varios años el auto más vendido del país. En 1978 estaba posicionado como líder indiscutible del mercado, y la versión taxi se producía en números que ningún otro modelo del segmento lograba siquiera acercarse a igualar. Era el auto del taxista, sí, pero también era el auto del profesor de colegio, el del gerente de almacén, el de la familia, que por primera vez en su historia podía decir con orgullo que tenía auto propio estacionado afuera de casa. En Argentina, el auto se convirtió en lo que algunos describían directamente como un elemento más de la argentinidad cotidiana. En las ciudades del país era prácticamente imposible dar la vuelta a la manzana sin cruzarse con varios. Se usó como taxi, como patrullero, como ambulancia. La versión Break, la familiar de cajuela ampliada, fue el auto con el que muchas familias hicieron sus primeros viajes largos por carretera, cargado hasta el techo con valijas y niños, con la promesa tácita de que ese motor confiable iba a llegar a destino sin dar ningún problema serio en el camino. Cerca de 450.000 unidades se
se vendieron en Argentina entre 1971 y 1994. En un país de poco más de 30 millones de habitantes en aquella época, el Renault 12 no era el auto más potente, ni el más rápido, ni el más vistoso del mercado. Era, simplemente, el más confiable y el más comprensible. Era el auto que cualquier mecánico de barrio podía atender con las herramientas que ya tenía en su propio taller. Esa relación entre el auto y quien lo manejaba no era algo que se comprara junto con el vehículo en la agencia. Se construía kilómetro a kilómetro, año tras año, componente a componente. Hoy existen hombres de 60 años que pueden describir de memoria cada detalle del tablero de un Renault 12, la posición exacta del cuentakilómetros, el tacto específico de la palanca de cambio, el sonido particular que hacía la puerta del conductor al cerrarse, distinto por completo al sonido de la puerta del acompañante. Eso no es simple nostalgia por un auto viejo, eso es memoria corporal acumulada durante décadas. Y la memoria corporal no se olvida así de fácil. Mientras en Argentina y en Colombia el Renault 12 vivía su momento de mayor presencia en las calles, en Francia el ciclo del modelo ya se acercaba a su final natural. Renault llevaba años desarrollando en silencio a su sucesor. En 1978 presentó el Renault 18, un auto más moderno, más grande, con más equipamiento, pensado para una clase media europea que ya exigía prestaciones distintas de sus vehículos. En 1980, Renault cerró definitivamente la línea del 12 en Francia. El modelo había durado 11 años en su mercado de origen, con 2,5 millones de unidades producidas en todo el mundo, un resultado que, por cualquier medida objetiva, era un éxito rotundo. El Renault 18 era, sencillamente, el futuro, y el futuro no tenía lugar reservado para el pasado. Lo que vino después dependió por completo de cada mercado, y aquí es donde la historia empieza a bifurcarse de una manera que vale la pena seguir con atención. En Colombia, Sofasa siguió el ejemplo francés casi de inmediato. En 1981, la producción del Renault 12 en Envigado llegó a su fin. En 8 años de fabricación, la planta había producido 56.250 unidades entre sus versiones sedán, break y taxi. El Renault 18 entró a reemplazarlo en la misma línea de montaje. En Venezuela, la producción también terminó en los primeros años de los 80. Argentina fue la excepción. Mientras el resto del continente seguía dócilmente el ejemplo europeo, en la planta de Santa Isabel, la situación era completamente distinta. El Renault 12 había penetrado tan profundo en el mercado argentino, en la cultura automotriz cotidiana, en la economía de quienes lo compraban y lo mantenían año tras año, que retirarlo de producción no era, ni de lejos, una decisión sencilla de tomar. La planta de Córdoba siguió fabricando el 12 año tras año, mientras en Europa el modelo ya era pura referencia histórica de museo. En Argentina, en cambio, seguía saliendo de fábrica sin interrupción. Se actualizó en algunos detalles, se modernizó levemente y en un momento que probablemente solo Argentina podía protagonizar, se desarrolló una versión deportiva en asociación directa con Alpine, la rama de alto rendimiento de Renault. De esa colaboración salieron exactamente 500 unidades, un Renault 12 con motor potenciado, componentes de competición y una identidad que no tenía absolutamente ningún antecedente en ningún otro mercado del continente. Hoy, esas 500 unidades son piezas de colección con un valor considerable entre entusiastas. En 1985, el Renault 12 seguía en producción en Argentina. En 1990, también, aunque el mundo entero ya había cambiado radicalmente a su alrededor. Japón había entrado con fuerza al mercado latinoamericano. Los autos coreanos empezaban a aparecer en los concesionarios. La industria automotriz global vivía una transformación acelerada que dejaba cada vez más rezagado a un diseño de finales de los 60. Y en Córdoba, el mismo modelo que Renault había dejado de fabricar en Francia una década antes, seguía saliendo de esa planta cada día. No porque nadie se diera cuenta de que era un diseño ya antiguo, sino porque, sencillamente, nadie quería dejar de comprarlo. A comienzos de los años 90, dos procesos separados por miles de kilómetros golpearon al Renault 12 por dos flancos completamente distintos. Y casi al mismo tiempo, en Colombia, la apertura económica, impulsada por el gobierno del presidente César Gaviria, transformó de raíz las condiciones del mercado automotor. Hasta ese momento, las ensambladoras que operaban en el país, Renault Sofasa, GM Colmotores y la ensambladora de Mazda, funcionaban bajo un modelo proteccionista que mantenía los aranceles de importación en niveles que hacían prácticamente inviable competir directamente con autos extranjeros. Con la apertura, los aranceles bajaron y las importaciones llegaron en cantidad. El mercado colombiano, que durante décadas había tenido apenas 3 opciones locales, de repente tuvo decenas de marcas compitiendo por el mismo comprador. Los autos japoneses y coreanos que entraron con la apertura no eran necesariamente más confiables que el Renault a largo plazo, pero eran nuevos, eran modernos a la vista, y el comprador colombiano, después de décadas con opciones limitadas,
limitadas, tenía por primera vez razones reales para comparar antes de decidir. En Argentina, el plan de convertibilidad del gobierno de Carlos Menem y la apertura comercial que lo acompañó produjeron un efecto muy similar. Los autos importados, que hasta entonces eran prácticamente un artículo de lujo, empezaron a volverse accesibles para sectores de la clase media que jamás antes habían podido siquiera considerarlos. No de golpe, ni para todos, pero sí lo suficiente como para alterar por completo el paisaje del mercado. El Renault 12, que había sobrevivido a crisis económicas encadenadas, a gobiernos militares, a inflaciones que en cualquier otro país habrían destruido industrias enteras, se enfrentaba ahora a algo distinto: la competencia real de un mercado abierto, para el que sencillamente nunca había sido diseñado. La dirección de la planta de Santa Isabel sabía, desde bastante tiempo antes, que el ciclo estaba llegando a su fin definitivo. El mercado había cambiado. Los modelos nuevos de Renault, que llegaban ahora con la propia apertura comercial, respondían mucho mejor a lo que el comprador de los 90 buscaba: mantener en producción un modelo con más de 2 décadas de historia, en una planta que necesitaba modernizarse a fondo y que competía contra autos fabricados bajo condiciones globales completamente distintas. Ya no tenía la justificación económica que alguna vez había tenido. El 2 de noviembre de 1994, los trabajadores de la planta de Santa Isabel terminaron los últimos 8 Renault 12 de la línea, 8 unidades. Las prepararon para el camión que las llevaría a los concesionarios y cerraron esa línea de producción para siempre. La fecha no fue una casualidad ceremonial, o quizás sí lo fue, porque el 2 de noviembre de 1994, el Renault 12 argentino se despedía exactamente 23 años después de haber llegado. El primer Renault 12 de la planta de Santa Isabel había salido el 2 de noviembre de 1971. El último salió el 2 de noviembre de 1994. La misma fecha exacta, 23 años después. Con esas 8 unidades finales, no solo se despedía Argentina, se despedía todo el continente de habla hispana, porque Argentina fue el último país en mantener viva la producción del Renault 12. Cuando esa línea se cerró en Córdoba, el modelo dejó de fabricarse en toda Iberoamérica. Y aquí llega lo que la mayoría de las crónicas sobre el Renault 12 no terminan de decir con claridad, la parte que te prometí al principio de este video. Renault no desapareció de América Latina, no quebró, no fue expulsada de ningún país. Renault siguió vendiendo, siguió creciendo, siguió siendo una de las marcas más importantes del mercado, tanto en Colombia como en Argentina, durante todas las décadas siguientes. Sofasa sigue operando hoy mismo en Colombia y es la única ensambladora de vehículos livianos que queda en pie en todo el país. Renault sigue siendo, hasta el día de hoy, la marca más vendida en territorio colombiano. La planta de Santa Isabel en Córdoba también siguió funcionando bajo distintas denominaciones a lo largo de los años. Lo que Renault dejó de hacer fue venderle específicamente al hombre que había construido esa presencia tan fuerte en el continente, al comprador original del Renault 12, ese hombre que lo pagaba a cuotas, que lo mantenía en el garaje de su propia casa, que había aprendido a hacerle los cambios de aceite porque no podía costear el taller todos los meses y que conocía ese motor con la misma familiaridad con la que conocía su propia mano. Ese comprador fue exactamente el que se quedó sin auto cuando el 12 desapareció, no porque de repente no hubiera autos disponibles en el mercado, sino porque los autos que llegaron a reemplazarlo eran más caros, más complejos electrónicamente, mucho menos reparables en el garaje de casa, mucho menos comprensibles para alguien que había construido toda su relación con la mecánica sobre un motor sencillo que perdonaba casi todo y pedía muy poco a cambio. La apertura económica, en el fondo, no mató al Renault 12. La apertura simplemente aceleró algo que ya venía decidido desde las oficinas centrales de Renault en París, que el segmento al que servía el 12, el más amplio y también el más leal de toda la clase media latinoamericana, ya no era el segmento que la marca quería priorizar en su siguiente etapa de crecimiento. El Renault 12 había servido perfectamente para entrar al continente, para crecer, para construir la confianza que una marca francesa necesitaba en mercados que todavía no la conocían de nada. Una vez construida esa confianza, el instrumento que la había construido, sencillamente, dejó de ser necesario. En noviembre de 1999, 5 años después del cierre de la línea en Santa Isabel, los lectores de la revista Motor de Colombia eligieron al Renault 12 como el segundo auto más popular de todo el siglo XX en el país. Solo lo superó el Chevrolet Chevette, un auto que para entonces ya llevaba casi 2 décadas fuera de producción. Hoy, en ferias de autos clásicos en Buenos Aires, en Bogotá, en Medellín, en ciudades del interior tanto argentino como colombiano, todavía hay hombres de 60 años que se detienen frente a un Renault 12 como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Reconocen el olor, reconocen el sonido exacto de la puerta al cerrarse, reconocen la textura del tablero y la posición precisa de cada control. Esos hombres no se detienen frente al Renault 12 porque les guste simplemente recordar el pasado. Se detienen porque ese auto estuvo presente en los momentos que de verdad importaron en sus vidas. El día que llegaron a la casa nueva, el día que nació
desapareció el primer hijo, el primer viaje largo en carretera, el último viaje junto al padre, antes de que el padre enfermara. El Renault 12 no desapareció porque fallara en algo, desapareció porque cumplió su propósito demasiado bien. Le enseñó a una generación entera de latinoamericanos a confiar en una marca extranjera, y cuando esa marca decidió que ya no lo necesitaba más, lo dejó ir sin mayor ceremonia, con la misma frialdad exacta con la que las corporaciones dejan ir aquello que alguna vez les fue útil. Los hombres que lo vivieron de cerca saben perfectamente de qué tipo de frialdad estamos hablando, y saben también, con la misma certeza, que ese auto no les debe absolutamente nada a nadie. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte la próxima historia. Nos vemos en el siguiente video.